Yo soy de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pero me mudé a Nueva Orleans, Luisiana, una ciudad con una historia fascinante, pero también envuelta en un velo de misterio. Según dicen, es la cuna del vudú en Estados Unidos, hogar de leyendas sobre espíritus, brujería y pactos oscuros. Pero yo no pensaba en nada de eso cuando llegué. Solo veía una oportunidad de crecimiento profesional y un nuevo comienzo en un lugar lleno de vida y cultura. Encontré una casa en un barrio tranquilo. Habían personas de todas las nacionalidades, inclusive habían familias mexicanas, lo que hizo que me sintiera más cerca de mi país. Todo parecía perfecto, salvo por un detalle. Mi vecino, al cual llamaremos por privacidad, Don Chucky. Él era un hombre mayor, delgado, de piel curtida por el sol y unos ojos hundidos que me ponían incómodo. No hablaba mucho, pero siempre estaba ahí, observándome desde su garage con una expresión inescrutable. Al principio pensé que solo era un viejo solitario, hasta que ocurrió aquel incidente con su perro. Una tarde, después de un día pesado en la oficina, llegué a casa y encontré mi jardín hecho un desastre. Macetas volcadas, la tierra revuelta, plantas arrancadas de raíz y en el centro de todo, su perro, un perro negro con mirada fulminante. Respiré hondo y fui a su casa a tocar la puerta. No quería problemas, solo que se hiciera responsable. Cuando Don Chucky abrió la puerta, me miró altivamente. Disculpe, su perro entró a mi jardín y destruyó todo. ¿Podría asegurarse de que no vuelva a pasar? Le dije tratando de ser cortés. No le pedí dinero, no le pedí absolutamente nada. Solo le dije que cuidara a su perro para que no volviera a pasar. Él no respondió de inmediato. Me observó con una mirada fría, como si estuviera evaluando algo. No debería quejarse por cosas pequeñas, muchacho, murmuró con voz áspera. Así son los animales, a veces juegan y destruyen cosas. Y con solo esa respuesta, me cerró la puerta en la cara. A la semana volví a tener una situación con él. Me disponía a dormir cuando escuché un golpeteo constante en la pared que dividía nuestras casas. Al principio pensé que estaba soñando, o el perro del vecino era el culpable, pero los golpes eran demasiado rítmicos, casi como si alguien los hiciera a propósito. Intenté ignorarlo, pero al cabo de unos minutos, el sonido se hizo más fuerte. Me levanté con fastidio y golpeé mi lado de la pared. «Don Chucky, ¿podría bajar el ruido, por favor?» Por un momento creí que había funcionado, pero justo cuando estaba a punto de volver a la cama, el golpeteo se reanudó, solo que esta vez sonaba más cerca, como si viniera de adentro de mi casa. Encendí la luz y recorrí la casa de punta a punta, revisando cada puerta y ventana. Todo estaba cerrado, no había nadie más ahí. Pero cuando pasé por el pasillo que daba a la entrada, noté algo extraño. Una línea de tierra oscura extendida desde la puerta hasta el centro de la sala. Mi primer instinto fue revisar el suelo, buscando alguna explicación lógica. Tal vez una filtración, tal vez el viento arrastró la tierra desde afuera. Pero no habían grietas, ni ventanas abiertas, nada que justificara aquella línea de tierra oscura que se extendía por mi casa como una cicatriz maldita. Eso solo significaba una cosa: Don Chucky había entrado. La idea me revolvió el estómago. ¿Cómo? ¿Cuándo? La puerta seguía con seguro, las ventanas intactas. No tenía sentido. Y sin embargo la tierra estaba ahí. Pero en aquel momento no pensé en brujería. Crecí en una familia donde esas cosas nunca se mencionaban. En casa jamás se hablaba de hechizos, maldiciones o trabajos oscuros. Para mí, todo eso no era más que una superstición. Así que sin darle más vueltas, barrí la tierra y me fui a dormir. Lo que no sabía era que acababa de sellar mi destino con ese simple acto de limpieza de hogar.
Días después de aquel incidente, empecé a sentirme cansado sin razón. Me dormía temprano, pero al despertar sentía como si no hubiera descansado en absoluto. Ya no tenía mucho apetito, la comida me daba repulsión y además empecé a padecer depresión. Si no estaba trabajando, me quedaba en casa a ver la televisión y comía comida congelada todo el tiempo. También comencé a tener pesadillas. No eran sueños comunes, eran visiones, imágenes difusas de un bosque oscuro, de sombras que se arrastraban en el suelo como si fueran serpientes, de un rostro sin ojos susurrando mi nombre en la oscuridad. Una noche desperté sudando frío y con un dolor insoportable en el pecho. Era como si algo me estuviera aplastando las costillas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Me quería levantar, pero simplemente sentía que estaba clavado en mi cama. Y entonces lo vi. Una figura negra de pie en la esquina de mi habitación, observándome en completo silencio. Mi garganta quería gritar, pero ningún sonido salía. Parpadeé una vez, y la sombra la veía más cerca de mí. Parpadeé de nuevo, y ahora la tenía casi a mi lado. Decidí parpadear de nuevo, pero esta vez ya no quise abrir los ojos. Cuando por fin pude moverme, me incorporé de golpe y encendí la luz, tratando de convencerme de que había sido solo un mal sueño. Pero entonces, algo llamó mi atención. En mi buró, justo al lado de la lámpara, había un pequeño montoncito de tierra oscura, la cual tenía unos palitos como de una planta seca. Mi sangre se heló. Era la misma tierra que había encontrado aquella noche, la misma que había barrido y sacado de mi casa, solo que ahora tenía unos palitos de madera. Los días transcurrían y cada vez me sentía peor. No era un dolor específico ni una enfermedad clara, sino una sensación de pesadez constante, como si algo invisible estuviera drenándome la energía. Me despertaba cansado, con la piel fría y un nudo en el estómago que no desaparecía. A veces tenía la impresión de que habían sombras que no deberían estar en mi hogar. Llegué a escuchar sonidos en las paredes y tenía la sensación de que alguien se escondía en los rincones oscuros. Para incrementar la situación tan extraña, comencé a encontrar cosas tiradas en la puerta de mi casa. Al principio pensé que algún animal había dejado la fruta podrida, pero cuando los ratones muertos empezaron a aparecer, empecé a sentir algo que nunca antes había sentido: miedo real. La noche en que vi el murciélago en descomposición, con la boca grotescamente cosida con hilo negro, supe que esto no era coincidencia. Nunca había creído en brujería. Para mí, esas cosas eran cuentos viejos, supersticiones de gente que no tenía nada mejor que hacer. Pero después de lo que estaba viviendo, no podía seguir ignorando la realidad. Algo me estaba pasando, algo que no podía explicar con lógica. Una mañana en el trabajo, me senté a tomar un pequeño receso en el comedor. Estaba tan cansado que lo necesitaba. Mi compañera de trabajo llamada Mina se sentó a mi lado y me preguntó qué me sucedía. Yo, con un poco de pena a lo que ella pudiera pensar, le conté todo, desde la tierra hasta el murciélago muerto afuera de mi casa. Nunca había visto su rostro tan serio. No intentó buscar explicaciones lógicas. No se rió ni me dijo que estaba imaginando cosas. Solo me miró fijamente y me dijo que me estaban haciendo vudú. Yo no sabía nada del tema, así que escuché con atención. Me explicó que el vudú no era solo una práctica de muñecos con alfileres, como muchos creen. Se trataba de una religión ancestral, poderosa, con raíces en África y con una fuerte presencia en Haití, Luisiana y otras regiones del Caribe. Me dijo que lo que yo estaba viviendo, esos síntomas de cansancio extremo, el insomnio, las pesadillas aterradoras, la mala suerte repentina, eran signos de que alguien me estaba atacando espiritualmente.
Me dijo que los trabajos de vudú pueden hacerse de distintas formas. A veces la brujería se canaliza a través de objetos personales como cabellos, uñas o prendas de vestir. Otras veces utilizan maldiciones verbales o rituales oscuros, donde invocan espíritus para debilitar a la víctima. Y luego están las ofrendas, como las que yo encontraba en mi puerta. Restos de animales, frutas podridas y muñecos, o mejor conocidos como pupés. Todo eso funcionaba como un canal para transferir la energía oscura hacia mí. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como en ese momento. Me quedé en silencio, sin saber qué hacer. No podía aceptarlo del todo, pero tampoco podía negarlo. Algo me estaba pasando, algo real. Y si no hacía algo pronto, sabía que la situación solo iba a empeorar. Le pregunté que qué podía hacer. No sabía nada de brujería, ni de cómo protegerme de algo así. Necesitaba ayuda, y Amina parecía ser la única persona que podía dármela. Me dijo que su madre le había enseñado algunas cosas desde pequeña. Me explicó que el vudú no era necesariamente algo maligno, que al igual que cualquier otra práctica espiritual, su efecto dependía de la intención de quien lo usara. Así como podía utilizarse para hacer daño, también podía emplearse para sanar, limpiar y proteger. Le pedí de favor que me ayudara. No podía seguir viviendo con esa sensación de pesadez, con el miedo de lo que encontraría cada noche al llegar a casa. Amina asintió y me dijo que después del trabajo iríamos a una tienda esotérica, donde solía comprar cosas para proteger a su familia. No era la primera vez que ayudaba a alguien con este tipo de problemas, aunque nunca había visto un caso tan evidente como el mío. Cuando llegó la hora de la salida, partimos juntos hacia aquel lugar. En cuanto cruzamos la puerta de aquel sitio, supe que no era un lugar cualquiera. El aire tenía un aroma extraño. En los estantes había frascos con polvos y líquidos. Habían figuras de rostros o máscaras y extraños amuletos tallados en hueso y madera. Un anciano nos miró desde el mostrador, mientras Amina caminó con seguridad entre los estantes y comenzó a tomar lo que necesitábamos. Compró sal negra, que según me explicó servía para romper maldiciones. También tomó polvo de cáscara de huevo y hojas de ruda, esenciales para limpiar energías negativas. Añadió un frasco de agua florida, utilizada en rituales de protección, además de varias bolsitas con especias. Cuando terminamos, pagó todo sin vacilar y salimos del lugar. Nos dirigimos a su casa y en cuanto crucé la puerta, sentí algo que no había experimentado en semanas. Era una sensación difícil de describir, como si la opresión en mi pecho se disipara, como si el peso invisible que cargaba en mi espalda se desvaneciera al instante. Me dejé caer en el sofá de su sala, sin poder evitar cerrar los ojos un momento. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo, sin sentir miedo. Y ahí, en ese espacio lleno de energía cálida y protectora, comenzó el verdadero ritual para romper el mal que me habían hecho. Amina se movía con precisión, como si hubiera hecho esto cientos de veces. Colocó los objetos sobre una pequeña mesa de madera, encendió una vela blanca y sacó un tazón de barro en el que comenzó a mezclar algunos ingredientes. Antes de romper cualquier maldición, hay que limpiarte, dijo mientras trituraba las hojas de ruda con los dedos, dejándolas caer en el tazón. Me pidió que me quitara la camisa y me sentara con las piernas cruzadas en el suelo. Yo no entendía del todo lo que estaba haciendo, pero confiaba en ella. Cerré los ojos mientras me frotaba los hombros con el agua florida, murmurando oraciones. El aroma a cítricos y hierbas frescas llenó la habitación, pero de pronto, una sensación extraña me recorrió la piel. Amina notó mi incomodidad y tomó la sal negra, formando un círculo alrededor mío. Me explicó que la sal negra se usaba para cortar cualquier conexión con fuerzas negativas.
Después encendió una segunda vela, esta vez de color azul, y comenzó a recitar un rezo en voz baja. Ella continuó haciendo lo propio, mientras yo sentía que me desvanecía. También comencé a sentir un cosquilleo en mi pecho y espalda, pero algo que me asustó mucho más fue que un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y mi piel se erizó, como si una corriente de aire helado hubiera pasado por la habitación. Amina continuó con el ritual sin detenerse. Cuando finalizó la limpieza me dijo que me habían hecho algo muy fuerte, pero que ya lo estaba sacando. Sin embargo, necesitaba repetir este mismo procedimiento 2 veces más. Sentí un alivio de inmediato. La presión en el pecho desapareció y el mareo constante se esfumó. Amina me dijo que para que la persona que me estaba trabajando me dejara de molestar, debía de regresarle la brujería, pero que el tipo se las vería negras, porque la brujería que me había hecho fueron 2. Así es, como lo escuchas. Me hizo doble brujería. Así que ahora ese sujeto tendrá doble brujería revertida. No podía creer lo que estaba escuchando. 2 maldiciones, 2 intentos de destruirme. No solo había querido fastidiarme, sino que realmente había buscado hacerme daño en serio. Pero lo peor de todo era que había subestimado a Amina. No sabía que ella era alguien con ese tipo de conocimientos, y ahora la tenía de aliada. Me pidió que la llevara a mi casa. Había que hacer una limpieza profunda del lugar, asegurar de que no quedara rastro de la brujería que había dejado aquel hombre. También me dijo que se quedaría a dormir, porque tenía que hacer ciertos trabajos en la madrugada. Me dijo que si de verdad era mi vecino Don Chucky el que me estaba atacando, ella se encargaría. No me atreví a preguntar más. Simplemente confié en ella. Llegamos el viernes a las 6:30 de la tarde a mi casa. Amina comenzó a limpiar mi hogar y posteriormente nos sentamos a cenar. Como solo tenía una habitación, arreglé la sala para dormir ahí y le cedí mi cuarto a Amina. Cuando dieron las 11 de la noche, ella se despidió y me dijo que tenía que hacer algunas cosas, que me acostara a dormir. Yo estaba tan cansado que así lo hice. No obstante, alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido sutil me despertó. Escuché el crujido de la puerta al abrirse lentamente. Me incorporé en silencio y me acerqué a la ventana, con el corazón latiéndome en la garganta. Ahí estaba Amina. Caminaba descalza, con paso seguro, dirigiéndose directamente a la casa de Don Chucky. La vi detenerse frente a su puerta y extender los brazos. Murmuraba algo en voz baja. Entonces sacó un pequeño frasco de su bolsillo y esparció el contenido en el suelo. Hizo unas marcas con la mano derecha, susurró unas palabras finales y luego se levantó para dirigirse a mi casa lentamente. Yo me aparté de la ventana antes de que me viera. No sabía qué había hecho exactamente, pero sentí que algo en el ambiente había cambiado. Ella al entrar me dijo que ya sabía que estaba despierto, pero que durmiera tranquilamente. Todo había acabado. A la mañana siguiente nos levantamos tarde, como si la noche nos hubiera absorbido toda la energía. Preparé el desayuno y nos sentamos a conversar. Amina me dijo que se quedaría conmigo todo el día, porque al parecer, hoy tendría una sorpresa. No me atreví a preguntar más, pero un par de horas después, un escándalo estalló enfrente de mi casa. Nos asomamos y vimos a varios vecinos reunidos en la acera. El perro del vecino había salido corriendo y había mordido a una mujer que caminaba por ahí. El caos fue inmediato. Llamaron a control animal y las autoridades llegaron rápido. Le pusieron una multa al vecino y para empeorar su situación, la mujer a la que mordió vivía en la misma calle y le metió una demanda. Entre la multa y el pleito legal, supe después que el hombre tuvo que pagar varios cientos de miles de dólares. Pero eso no fue lo mejor de todo.
Lo que me dio ese sentimiento de triunfo fue lo que pasó horas más tarde de la mordida del perro de Chucky. Esa misma tarde el vecino vino a verme. Me imaginé que vendría a reclamarme por lo que había encontrado afuera de su casa. Pero antes de que pudiera decir algo, Amina abrió la puerta antes que yo lo hiciera. «¿Qué desea?», le preguntó con una calma perturbadora. Don Chucky se quedó pálido como un muerto. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno al principio. Por primera vez, parecía temerle a alguien. «Nada», murmuró después de unos segundos. «Disculpen la molestia». Se dio la vuelta y desapareció rápidamente, como si quisiera huir de ahí lo antes posible. Amina cerró la puerta con sonrisa de satisfacción y me miró con una ceja levantada. Me dijo que ese hombre jamás me volvería a molestar. Ella, al ver mi cara de signo de interrogación, me dijo en tono juguetón que siempre hay uno más canijo que otro, y que ese tipo se había topado con una persona que se toma muy en serio la justicia. No le pregunté más. No quería saber qué había hecho exactamente. Lo único que sé es que, desde ese día, mi vecino Don Chucky jamás volvió a mirarme ni a dirigirme la palabra, y su perro salido del mismo infierno se lo regresaron con la consigna de que no puede salir de su propiedad, según porque era perro de compañía y el hombre era una persona mayor, así que tuvieron cierta compasión. Meses más tarde, en una de nuestras conversaciones, Amina me preguntó con aparente curiosidad que qué había pasado con Don Chucky. Le conté que desde aquella noche ya no se metía conmigo. No me hablaba, no me saludaba, ni siquiera cruzábamos miradas cuando nos encontrábamos en la calle. Amina sonrió, pero en sus ojos había algo más, algo frío. Me dijo que eso era bueno porque si se volvía a meter conmigo, ya no tendría ninguna compañía en su vida, ninguna compasión. Entonces algo me vino a la mente. Le pregunté que cómo pudo haber entrado ese hombre a mi casa cuando yo dormía. Ella dijo que seguramente los dueños habían dejado una llave escondida en alguna parte, y él sabía dónde. Así que fue por eso que pudo entrar, que mejor cambiara la cerradura por si las dudas. En México las llaves las tenemos siempre en la bolsa, nunca en algún escondite de la casa, pero acá todavía hay personas que dejan duplicados, así que se me hizo lógico. Llegué a casa y llamé a un cerrajero. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa opresión en el pecho, ni la sensación de que algo o alguien me observaba en la oscuridad. No hubo ruidos extraños, ni sombras acechando en los rincones, solo un silencio profundo y reconfortante. Al despertar, lo supe con certeza. Todo había terminado. Don Chucky jamás volvió a molestarme. Su presencia seguía ahí, a unos metros de distancia, pero era como si se hubiera convertido en un fantasma. Sin embargo, lo más extraño de todo fue su perro. Ese animal que antes parecía una criatura salida del mismo infierno, casi no ladraba. No volvió a corretear en el jardín, ni a lanzarse contra la reja como una bestia rabiosa, y usualmente estaba encerrado todo el día con Don Chucky, el vecino diabólico. Y aunque muchas veces la curiosidad intentó hacerme cuestionar qué había hecho exactamente Amina aquella noche, nunca me atreví a preguntar. Creo que algunas respuestas es mejor no conocerlas. Espero que te haya agradado esta historia. Si es así, regálame tu like y déjame un comentario. Si me escuchas en Spotify, apóyame con 5 estrellas, para que así la plataforma sepa que aprecias mi trabajo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?